Estamos a mucho menos de 50 días de la Copa Mundial y hoy aquí en Mundialazo estrenamos sección con los 10 mejores futbolistas de las selecciones más relevantes y otras no tan relevantes en la historia de la Copa Mundial. Hoy empezamos con Alemania. Recuerden que están en Mundialazo, donde tienen que estar de aquí a que acabe la Copa Mundial. Suscríbanse para no perderse ninguno de estos videos. Pelé, Vavá, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé y Paul Breitner son los únicos futbolistas que han marcado en 2 finales de la Copa Mundial. El alemán lo hizo en Alemania 74 y después en España 82. Breitner era tan bueno en defensa como en ataque y por ello jugaba indistintamente en 2 posiciones, lateral zurdo o mediocampista por izquierda. Ganó 5 Bundesligas con el Bayern Múnich y 2 ligas con el Real Madrid, además de la Eurocopa 72 y del Mundial del 74 con su selección, y de la primera Copa de Europa, hoy conocida como Champions League, que conquistó el Bayern en 1974. Toni Kroos ganó su primera Champions League en 2013 con el Bayern Múnich de Jupp Heynckes, aunque se lesionó en cuartos de final. Donde sí apareció fue en el 11 titular del Real Madrid en la final de la Champions de 2016 contra Atlético de Madrid y en la de 2017 contra la Juventus y en la de 2018 contra el Liverpool y en la de 2022 contra Liverpool de nuevo y en la de 2024 contra el Borussia Dortmund. Pero más allá de la brutalidad de 6 veces que Kroos ganó la Champions League, será recordado como uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol por la precisión de sus pases, la inteligencia en la toma de decisiones y el criterio a la hora de marcar el ritmo de juego. Aunque la historia insista en recordar únicamente a Gerd Müller y a Franz Beckenbauer porque jugaban en el Bayern Múnich, en esa época Günter Netzer del Borussia Mönchengladbach era el jugador más popular de Alemania. No solo se trataba de un gran futbolista, sino además de un icono cultural en Alemania, con esa rubia melena y naturaleza rebelde. Netzer era tan grande que fue el nombre con el que Real Madrid intentó contrarrestar la llegada de Johan Cruyff al Barcelona en 1973. Ahora suena a broma, pero en realidad Netzer no estaba lejos de Cruyff. Campeón de la Euro 72 y de la Copa Mundial de 1974, era el jugador necesariamente diferente en aquella Alemania tan física a la que aportaba regate, último pase, disparo de media distancia. Y cuando las cosas no iban bien, todos sabían que Netzer, uno de los jugadores más infravalorados tras el paso del tiempo, lo iba a arreglar con un instante de inspiración. Alemania tuvo a 2 de los mejores arqueros en la historia del fútbol, Sepp Maier y Oliver Kahn. Pero Manuel Neuer es otro nivel. Aparte de ganar la Copa Mundial de 2014, y las Champions Leagues de 2013 y de 2020, Neuer es posiblemente el arquero más completo en la historia del fútbol, capaz de hacer atajadas al nivel de Gianluigi Buffon, Iker Casillas o Peter Schmeichel, pero además con una lectura de juego y una calidad en los pies que le hacían, por hablar de él en tiempo pasado, un 2 en 1. Arquero y defensa central al mismo tiempo. Neuer no solamente es uno de los mejores porteros en la historia del fútbol, sino que elevó para siempre el estándar de lo que se espera de un guardameta. Philipp Lahm es uno de los jugadores más versátiles que ha visto el fútbol. Fue el mejor lateral derecho del planeta y cuando fue necesario también supo ejercer como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Si había que jugar de lateral izquierdo, también lo hacía al más alto nivel. Lahm era el jugador favorito de sus entrenadores porque además de ser un superdotado en inteligencia táctica,
era un futbolista inhumano. Si cometer errores es lo que nos caracteriza como especie, Lahm parecía incapaz de errar un pase o tomar una mala decisión. El capitán de la selección alemana que ganó el Mundial de Brasil 2014 era Franz Beckenbauer y Toni Kroos en un solo futbolista. Ahí estoy exagerando, claro, pero realmente Lahm era muy bueno. La Segunda Guerra Mundial interrumpió durante 12 años la celebración de la Copa del Mundo. Alemania, como responsable de todos los males del planeta, fue excluida del regreso de los mundiales en Brasil 50 y volvió para Suiza 1954. El país seguía hecho trizas y, sin embargo, contra toda lógica, la selección alemana ganó su primera Copa Mundial y lo consiguió gracias, por encima de todo, al mediocampista Fritz Walter, líder espiritual y futbolístico de la selección que protagonizó el milagro de Berna, imponiéndose a los Magiares Mágicos de Hungría, la mejor selección de todos los tiempos, hasta esos tiempos, claro. Walter jugaba en el Kaiserslautern y ya era un veterano de 33 años cuando capitaneó a la Mannschaft en aquel glorioso mundial en el que jugó 6 partidos, metió 3 goles y sirvió 6 asistencias para convertirse en el primer gran referente en la historia del fútbol alemán. Alemania ha tenido grandes delanteros en tiempos más o menos recientes. Miroslav Klose, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler. Ahora que hablar de Karl-Heinz Rummenigge nos transporta ya a otro nivel, el de aquellos que ganaron el Balón de Oro. El atacante alemán no lo consiguió una, sino 2 veces, en 1981 y en 1982. Ningún jugador del Bayern Múnich ha ganado el galardón en los últimos 44 años. Rummenigge es el más reciente. Además de sus 2 balones de oro, fue la estrella alemana que llevó a la Mannschaft a 2 finales del Mundial, en España 82 y en México 86. Ganó 2 Champions Leagues al inicio de su carrera en 1975 y en 1976. Fue 3 veces campeón goleador de la Bundesliga en 1980, 1981 y 1984. Y esto sin siquiera ser un 9 de área, sino más bien un mediapunta. Un hábil y versátil jugador al que solamente le faltó ganar la Copa Mundial. Lothar Matthäus, igual que Rummenigge, se quedó 2 veces a la orilla de ganar la Copa Mundial. Fue subcampeón en España 82 y también segundo lugar en México 86. La diferencia es que Matthäus, uno de los mediocampistas más completos en la historia del fútbol, sí que llegó al Mundial de Italia 90, donde capitaneó a la selección que levantó la tercera Copa del Mundo de su historia y en consecuencia Matthäus ganó el Balón de Oro en aquel año. Lothar todavía se apuntó a un par de mundiales más en Estados Unidos 94 y en Francia 98 ya como defensa central. En el siglo XX, disputar 5 copas mundiales fue una hazaña restringida a 2 individuos, Matthäus y el portero mexicano Antonio Carvajal. Matthäus reunió el liderazgo de Fritz Walter, el tiro de media distancia de Günter Netzer, la longevidad de Manuel Neuer, la inteligencia táctica de Toni Kroos, la polivalencia de Philipp Lahm, el ir y venir de Bastian Schweinsteiger y el don de brillar cada 4 años en los mundiales de Miroslav Klose. Todo en un solo jugador. Gerd Müller fue campeón goleador de México 70. Ganó el Balón de Oro ese mismo año. Ganó la Bota de Oro en 1970 y en 1972. Ganó la Eurocopa en 1972, la Copa Mundial en 1974, la Champions League en 1974, 1975 y 1976. Gerd Müller sí que lo ganó todo, además de ser el goleador más implacable en la historia del fútbol. 68 goles en 62 partidos con la selección alemana. Si de mundiales hablamos, 14 goles en solamente 13 juegos disputados. En Champions League, 35 partidos y 34 goles.
para que quede claro, Cristiano Ronaldo promedia en su carrera 0.75 goles por partido. Pelé, 0.80 goles por partido. Lionel Messi llega a 0.83 goles por encuentro. Ferenc Puskás, 0.85 goles por partido. Y Gerd Müller, el indiscutible número 1 en lo que a puntería se refiere, 0.9 goles por partido jugado. Pasan los años y antes el debate estaba entre Maradona o Pelé. Hoy también hay que agregar a Messi. Si de goleadores hablamos, Müller y Puskás parecían insuperables y hoy son ninguneados al lado de Cristiano Ronaldo. Lev Yashin también ha tenido que hacerle un hueco en su Olimpo individual a Gianluigi Buffon. Las leyendas del pasado jamás logran mantener su estatus de intocables, a excepción de Franz Beckenbauer, porque pasan las décadas y sigue siendo sinónimo de mejor defensa de la historia. Beckenbauer ganó 3 veces la Champions League, en 1974, 1975 y 1976. Ganó 2 veces el Balón de Oro en 1972 y 1976. Ganó la Eurocopa en 1972 y por supuesto el Mundial en 1974. Así como Neuer cambió los estándares de la portería, Beckenbauer hizo lo propio en defensa. Defendió muy bien, pero esa era solo la mitad de su tarea. La otra consistía en organizar los ataques, conducir la pelota, pasarla con precisión en corto y en largo. Jugar como Beckenbauer, aún 50 años después de su prime, sigue siendo la definición de jugar al fútbol con la elegancia que Dios manda. El fútbol alemán ha dado tantos figurones que merece otro top 10 alternativo. Y ahí, el número 10 sería el mala suerte Michael Ballack. En el 9 y 8 tienen que aparecer los ya mencionados delanteros Jürgen Klinsmann y Rudi Völler. En séptimo lugar, el gran goleador de los 60, Uwe Seeler. Sexto, Matthias Sammer, uno de los 3 defensas que ganaron el Balón de Oro junto a Beckenbauer y Fabio Cannavaro. Quinto y cuarto puesto para los ya también mencionados porteros Oliver Kahn y Sepp Maier. En el tercer y segundo lugar, leyendas modernas como Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller. Y en el primer puesto, entre los que no pasaron el corte, Miroslav Klose, máximo anotador en la historia de las Copas Mundiales con récord de 16 goles. Ya regalé 4 boletos al Mundial. 4. Y el mejor todavía no tiene dueño. México contra Corea del Sur. Exclusivo para miembros. Si no eres miembro, te lo vas a perder. No aspiro a tener la razón. Bueno, la razón la tengo. No aspiro a que me den la razón. Pero a lo que sí aspiro es a que les haya gustado este video y toda la cobertura aquí en Mundialazo. La próxima entrega de Top 10 será en estricto orden alfabético, la selección argentina. Y ahí sí me temo la polémica ya se puede olfatear. Nos vemos hasta entonces en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Mauricio Pedrosa, quien no lo tenga tan presente, es... su historia dentro de... Estamos celebrando los 500,000 suscriptores. No way. Sí, tú empezaste hace 5 años, bueno, un poquito menos de 5 años,